Como un hacendado de Coahuila que cuidaba ganado terminó dictando el futuro de México con una constitución, mientras escondía una historia de amores secretos que desafiaron a su época. ¿Sabías que el hombre que quiso civilizar la revolución también vivió una vida privada llena de silencios, alianzas familiares y una relación paralela que pocos se atreven a contar? Quédate, vas a escuchar la biografía íntima y política de Venustiano Carranza como nunca, del polvo de Cuatro Ciénegas a la madrugada fatal de Tlaxcalantongo, del despacho presidencial a las cartas discretas, de la ley al deseo, un relato donde el poder y el corazón chocan sin pedir permiso. Nacido el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila, Venustiano Carranza creció en una familia liberal y de carácter recio. En los llanos duros del norte aprendió desde joven que mandar no es gritar más fuerte, sino resistir más tiempo. Hijo de Jesús Carranza y de María de Jesús de la Garza, heredó la mirada severa que tanto temían sus adversarios y el temple que lo convertiría en el político más obstinado de la revolución. Esa obstinación, para unos, virtud, para otros, condena, empezaría a forjarse entre herrumbre de aperos y discusiones de sobremesa, donde la palabra república pesaba como un juramento. Pero el joven Venustiano no estaba hecho solo de ideas, también de afectos y de una disciplina íntima que, paradójicamente, lo llevó a ocultar más de lo que mostraba. En 1882 se casó con Virginia Salinas, también de Cuatro Ciénegas, discreta, firme, con una serenidad que equilibraba el gesto adusto del marido. Fue un matrimonio de época, sin estridencias públicas, con una vida familiar resguardada lejos de reflectores. Tuvieron hijas, Virginia y Julia, y un niño, Leopoldo, que murió siendo pequeño. El dolor, cuentan las crónicas, le endureció más la mandíbula. Ella, en cambio, se recogió en el silencio de las mujeres de entonces, acompañaba, escuchaba, sostenía. Ese hogar, con su mesura y sus duelos, sería el refugio del político que más tarde enfrentaría tempestades de pólvora y ambición. Carranza no llega de pronto a la primera fila, se empuja hacia ella a base de escalones austero-administrativos. En 1887 ya presidía el ayuntamiento de su pueblo, más tarde fue diputado local y, finalmente, gobernador de Coahuila. A cada cargo lo rodeó de una liturgia sobria, papeles en orden, firmas tajantes, horarios casi monásticos. No era un caudillo de sombrero ancho y carisma torrencial, era un organizador. Por eso, cuando la revolución estalló, él se plantó del lado del Estado más que del órdago. Mientras otros gritaban, Carranza escribía, mientras otros arriaban trenes, él redactaba circulares. Y sin embargo, seria en el fuego donde su figura crecería, el constitucionalismo no necesitaba solo soldados, necesitaba un reloj. Él decidió ser ese reloj. La decena trágica y el asesinato de Madero sacudieron el tablero. Carranza, con el Plan de Guadalupe, se erigió como primer jefe del ejército constitucionalista. La marcha hacia la Ciudad de México no la comandó un general de estampas épicas, sino un político con hambre de legalidad. Su discurso se volvió ancla en mar brava, restaurar el orden, escribir nuevas reglas, someter la fuerza al papel. Y detrás, siempre detrás, la vida privada erguida como muro, a su esposa Virginia se la veía poco, la familia, en penumbra. Las fotos de álbum mostraban a Carranza serio, barbado, alto, altísimo, con la rigidez de un pedagogo. Quienes lo conocieron decían que había ternura en sus manos y piedra en su voz. Entre el bullicio, él imponía silencio. Pero la revolución es un vendaval que también entra por las rendijas del corazón. Ahí donde el público ve uniformes, hay miradas, donde la historia registra comunicados, hay cartas, donde los partes militares escriben. Se avanzó, en los márgenes alguien anota te pienso. En esos años aparece en su vida Ernestina Hernández. Joven, queretana, de mirada vivaz, un amor que, según apuntan genealogías y notas biográficas, corrió en paralelo a su matrimonio con Virginia. No eran tiempos fáciles para admitirlo, el juicio social era severo y la política, implacable. Sin embargo, de esa relación nacieron hijos, Jesús, Venustiano, Emilio y Rafael, y con ellos un capítulo íntimo que el propio Carranza administró con la discreción de quien entiende que los muros de la casa deben resistir lo que afuera truena. Las fuentes hablan de una relación mantenida en paralelo, y esas palabras, más que morbo, revelan la tensión permanente entre el hombre público y el hombre privado. Esa tensión definió su carácter en la cúspide.
Cuando los constitucionalistas entraron a la capital, el país no ganó un caudillo festivo, ganó a un escribano de la nación. Carranza empujó la convocatoria al Congreso Constituyente y, de su mano, nacería la Constitución de 1917 con artículos que hoy siguen siendo columna vertebral, el 27, el 123. Mientras tanto, su hogar oficial mantenía el protocolo, Virginia Salinas asumía la figura de primera dama sin carteles, sin plumas, sin actos de vanidad, y, en otra orilla, Ernestina y los niños. El país se acostumbró a ver al presidente sin que el presidente se dejara ver. Y esa doble vida, más moral que novelesca, entró en la leyenda como un rumor que viajaba lento entre despachos. Hay una imagen que ayuda a entender al hombre, la boda de su hija Virginia con el general Cándido Aguilar en 1917. No fue solo un enlace familiar, fue también una alianza política. En medio de una revolución que devoraba lealtades, Carranza apostó por unir su sangre con la de uno de sus generales más capaces. Él, rígido, la hija, elegante, el yerno, prometedor. Las fotografías exhalan una calma ceremonial, como si el país respirara por un instante. Pero los ecos de la política nunca callan del todo, esas uniones, tan propias de la época, sostenían puentes de influencia. En el México del fragor, el linaje también era estrategia. La salud de Virginia Salinas declinó en 1919. La mujer que había sostenido la casa, que había soportado ausencias infinitas, que había visto convertirse a su marido en figura marmórea, se apagó discretamente. Carranza, por fuera, siguió siendo el presidente de las rubricas, por dentro, era imposible que no le temblara algo. Las crónicas oficiales lo cuentan escueto en el dolor, casi ascético. En esos intersticios íntimos, donde la historia no entra con botas, Ernestina y los hijos menores aparecen como amparo y destino. Y la política, que nunca se detiene, exigía al mismo tiempo que el presidente eligiera sucesor. Él apostó por un civil, Ignacio Bonillas, creyendo que la revolución, por fin, podía ponerse traje de oficina. Fue su jugada más impopular. Y la que, como sabemos, le costaría la vida. La revolución de Agua Prieta no fue solo una rebelión, fue un relevo sin cortesías. Álvaro Obregón, con la pericia del general que entiende el pulso de la tropa, desconoció la apuesta civilista de Carranza. Calles y de la Huerta le hicieron coro, Pablo González, viejo aliado, se alejó. El presidente, el mismo que había hecho de la legalidad una cordillera, reunió gabinete, fondos, mobiliario, familias y, con un orden asombroso, intentó trasladar su gobierno a Veracruz. Era un éxodo con actas, un viaje burocrático armado de trenes. Pero a la revolución le gustan los caminos rotos, sabotajes, vías dinamitadas, emboscadas. El convoy presidencial se partió en pedazos y Carranza tuvo que internarse en la Sierra Poblana. El reloj, por primera vez, perdió la hora. La madrugada del 21 de mayo de 1920, en el poblado de Tlaxcalantongo, un grupo al mando de Rodolfo Herrero rodeó el jacal donde el presidente dormía. Afuera, la noche, húmeda, fría, traicionera. Adentro, el hombre que había querido domar la revolución con tinta y reglamentos. Los disparos quebraron el silencio, el cuerpo alto se desplomó. Las versiones oficiales dicen que fue asesinato, otras, minoritarias, fantasearon con un gesto extremo del propio Carranza. Lo cierto es que México amaneció sin su presidente, y con esa muerte cerraba un ciclo que había nacido entre montoneras y promesas. La bandera, desde entonces, baja a media hasta cada 21 de mayo. Y en una casa, lejos del estruendo, quedaban huérfanos que llevarían por siempre un apellido pesado. Hasta aquí, el trazo público del personaje que solemos aprender en la escuela, biografía, cargos, batallas, constitución, caída. Pero nuestro viaje busca otra capa, la del hombre que amo en paralelo, la del matrimonio callado y la relación que rompiendo la costumbre se atrevió a existir aún cuando no podía nombrarse. ¿Por qué importa contarlo? Porque ahí, en esa intersección de lo íntimo y lo político, se entienden sus decisiones, sus lealtades, sus silencios. Carranza, el de la barba solemne, no solo reguló ferrocarriles y petróleo, también administró afectos. Y al hacerlo, delineó una ética personal que chocaba con la pública, sí, pero que, sobre todo, lo volvía humano. Para entender esa humanidad hay que volver a Ernestina. Fuentes genealógicas y notas históricas coinciden, con ella, Carranza tuvo 4 hijos.
No eran rumores de cantina, sino un vínculo real, con descendencia que creció en la penumbra de un México que empezaba a modernizarse a golpes. En el centro, la pregunta incómoda: ¿qué hace un hombre de leyes cuando su propia vida sentimental se sale del código? La respuesta de Carranza fue el silencio. Y ese silencio no fue cobardía, fue, acaso, la única forma que encontró para no convertir a su familia en frente de batalla. Con Ernestina, la intimidad fue resistencia, con Virginia, la dignidad fue una religión. Entre ambas orillas, el presidente caminó años como funámbulo. No es casual que al mismo tiempo se le reconozca cierta sensibilidad para entender el papel de la mujer moderna. En su gobierno se abrieron espacios, se habilitaron precarios pero significativos accesos a lo público para mexicanas que estaban dispuestas a salir del costurero a la tribuna. No hablamos aún del sufragio pleno, pero sí de un clima que empezaba a admitirlas como actoras sociales. El mismo hombre que guardaba su alcoba bajo llave supo, paradójicamente, abrir ventanas para otras. Esa ambivalencia, conservador en el orden, progresista en la estructura, define su personalidad. Y en esa contradicción, late su legado. La historia oficial nos deja con la estatua, este relato quiere dejarte con el latido. Imagina a Carranza cerrando una carpeta de estado y abriendo, con la misma mano, una carta donde pregunta por la fiebre de un hijo pequeño. Piensa en el presidente impartiendo instrucciones sobre la neutralidad de México en la Gran Guerra y, por la noche, escuchando un reproche silencioso en la mesa. Recuerda al hombre que no cedía ante generales y que, sin embargo, podía quedarse horas mirando una fotografía familiar. Esas son las escenas que no caben en los secretos, pero explican a quién los firmó. Imagina que la cámara se pega a la textura de la barba de Carranza y se va abriendo, muy lentamente, hasta revelar una mesa de trabajo abarrotada, telegramas, decretos, una fotografía ovalada, un sobre con caligrafía fina que no lleva membrete oficial. Oímos el trazo de una pluma sobre papel y el murmullo de una ciudad que, al otro lado de la ventana, no decide si es capital de un país en guerra o salón de espera de la legalidad. Es 1914 y el constitucionalismo es todavía un verbo en gerundio. Carranza, sin estridencias, consolida su figura como primer jefe. Su voz, más de notario que de caudillo, arrastra a miles con una promesa rara en tiempos de pólvora, orden con reformas. Mientras Villa y Zapata se enseñorean del imaginario popular con fotografías a caballo, el PG, cuadrícula, cita artículos, hace, en suma, que la revolución deje de ser puro relámpago para ser también la lámpara. Ese contraste, la estética del trueno versus la ética del reglamento, encuadra lo que viene. Porque no basta con ganar posiciones en un mapa, hay que fundar instituciones. Y Carranza, hombre de pueblo norteco y sobremesas liberales, aprende a leer la ansiedad de la nación como quien lee una fiebre, toma el pulso, toma nota, prescribe. Su gabinete es una torre de papeles, sus giras, un rosario de plazas con discursos escritos a máquina. Sería fácil de caricaturizarlo, el señor serio que cree que el país se salva con sellos. Pero en ese aparente formalismo late una audacia distinta, la de hacer que la política deje de depender del capricho del jefe. No me aplausas, pareciera decir, cúmpleme. Y el país, por ratos, lo hace. En la trastienda íntima, la vida se organiza con la misma sobriedad. Virginia Salinas, su esposa, sigue cumpliendo ese rol de primera dama sin escenario. Recibe discretamente, preside ceremonias sin ornamenta, mira al marido como si fuera, al mismo tiempo, su responsabilidad y su destino. Hay fotografías donde ambos aparecen con una distancia medida, como si supieran que el futuro los observará con lupa. Virginia tiene esa elegancia callada de las mujeres que no necesitan alzar la voz para que su presencia ocupe toda la habitación. Sin embargo, la historia privada es un río subterráneo, en otra casa, o en un departamento sin placas, o en estancias prestadas por amigos leales. La joven Ernestina Hernández construye una cotidianeidad paralela con los hijos. Esa doble vida no está ya en escándalo porque Carranza no permite el espectáculo. La discreción es fortaleza, pero también, seamos francos, estrategia. Piensa un momento en esa tensión, el gobernante que plantea una constitución para transparentar reglas, y el hombre que oscurece deliberadamente su ámbito sentimental para evitar que se convierta en munición. No hay hipocresía banal ahí, hay una comprensión antigua de la fragilidad familiar en tiempos de guerra. Ernestina, con su energía serena, aprende el arte de vivir en las orillas de lo público. Se ocupa de las enfermedades infantiles, de los cuadernos, de las preguntas que hacen los niños cuando papá es una figura que llega con escolta o con cansancio. También aprende, sin aprenderlo del todo,
a resignarse a que su nombre no salga en los diarios. La biografía masculina de la época convierte a las mujeres en notas al pie. Y sin embargo, sin ese pie de página no hay página completa. La cámara vuelve al escritorio. Sobre la mesa hay borradores del Plan de Guadalupe, circulares a gobernadores, telegramas con respuestas secas a reclamos militares. Carranza pule un estilo, el del dirigente que dice no más veces de las que dice sí y que, cuando dice sí, pone condiciones. En ese mosaico aparece una figura clave del entorno, una mujer que no fue pareja ni familiar, pero sí un síntoma de los tiempos. Jóvenes, intelectuales y periodistas que empiezan a escribir con brío modernista sobre el lugar de la mujer en la República. Se organizan tertulias, se imprimen revistas, se discute si el país que se está pariendo tendrá sitio para la voz femenina. Los vientos de modernidad soplan a trompicones, pero soplan. Ese clima no habría existido sin la voluntad, a veces fría y a veces sorprendentemente receptiva, del constitucionalismo carrancista. Mientras tanto, la trama política no concede respiro. Villa y Zapata se reúnen en Xochimilco. El país, que no es una ecuación, se fractura en 1000 relatos. Carranza insiste en una idea: no habrá futuro sin Congreso. El camino hacia Querétaro se vuelve, entonces, ruta ceremonial. Imagina el teatro, las bancas, los delegados. Piensa en ese aire cargado de expectativa de enero de 1917. Imagina el olor a tinta reciente de las gacetas. Ahí ocurre esa coreografía solemne. El país se mira al espejo y se dicta nuevas reglas. Carranza no es un constituyente más, es el animador del proceso, el anfitrión distante. No impone su constitución, fuerza, eso sí, que la constitución exista. En los artículos 27 y 123 retumban, y retumban hasta hoy, decisiones sobre tierra, petróleo, trabajo, derechos. Que no te engañe la compostura. Hay revolución también en la pluma, donde encajan las mujeres de su vida en esta orquesta, en las notas que no se oyen, pero afinan todo. Virginia cuida del protocolo, aporta serenidad a una presidencia que podría haber derivado en culto y, en cambio, mantiene un tono civil. Ernestina sostiene el lado humano, los hijos, las ausencias, las cartas, los miedos. En sus manos, lo íntimo no se derrumba. Y en medio, como un puente, las dos hijas mayores, Virginia y Julia. La boda de la primera con Cándido Aguilar, general de pulso político y ambición bien calculada. Es esa escena donde el afecto se mezcla con la estrategia. No hay cinismo, hay conciencia. En el México convulso, cada parentesco es también una hebra en la red del poder. El relato gira ahora hacia los pasillos, donde suele caminar el rumor. ¿Tuvo Carranza otras relaciones? Se le conocen coqueteos, amores furtivos, intrigas de alcoba. La respuesta honesta es menos espectacular de lo que vende el chisme. Su vida sentimental, pese a la doble vía con Ernestina, transcurrió sin los escándalos resonantes de otros hombres de su tiempo. Y no por falta de ocasión. El poder convoca devociones, sino por carácter. Carranza desconfía del exceso y aborrece la teatralidad. Quien quiera enamorarlo debe soportar la gravedad del silencio y la compostura de la rutina. ¿Romance? Sí, pero sin escenario. ¿Intriga? La justa, porque la intriga, en exceso, es grieta por donde se mete el enemigo. Sin embargo, el enemigo, como siempre, entra por donde quiere. A veces se llama vanidad, otras, impaciencia. En el caso de Carranza se llamó sucesión. La nación, cansada de guerra, empezaba a enamorarse de quienes prometían triunfo más que perseverancia. Álvaro Obregón, astuto, le es ánimo. Sus victorias militares le dan el perfil que tantos anhelan, el del efectivo. Y Carranza, fiel a su visión civilista, decide impulsar a Ignacio Bonillas, diplomático, hombre de papeles, un presidente de oficina. Para un país que a él le gustaría ver, por fin, en horario de oficina. Fue su apuesta más fiel a sí mismo. Y la más impopular. Aquí el drama íntimo y el público se juntan de forma incómoda, presionado por conspiraciones y traiciones. Con la salud de Virginia, Salinas quebrándose, con hijos lejos de reflectores, con una guerra que parecía nunca terminar, el presidente opta por principios en lugar de conveniencias. El costo sería altísimo. Regresemos a la casa. Los niños que Ernestina cría crecen con preguntas densas. ¿Por qué papá no vive aquí? ¿Por qué a veces pasamos días sin verlo? ¿Por qué cuando llega hay hombres armados en la puerta? Ella improvisa respuestas, esas que las madres inventan para que la infancia no se agriete. Está trabajando por todos. Regresará cuando pueda. Un día entenderás. Sobre la mesa del comedor hay cuadernos con manchas de tinta y migas de pan. Tal vez, alguna tarde, lleguen juguetes de madera enviados desde Palacio. Tal vez, alguna noche, suena el timbre con un recado urgente, y Ernestina se queda mirando el corredor vacío imaginando el peligro, como quien mira una tormenta tras la ventana. No hay carteles en la pared, no hay retratos oficiales. Hay, en cambio, un sencillo altar de familia y una determinación: cuidar. Y si miramos el lado de Virginia, encontraremos un temple complementario. Su salud se resiente, sus apariciones son más breves, pero cuando aparece,
sostiene con dignidad ese rol de primera dama que no adorna sino humaniza, acompaña en ceremonias cívicas, recibe a delegaciones con una cortesía que parece salida de otro siglo, y al mismo tiempo protege la intimidad que le queda. No hay escenas de celos cortesanos ni espectáculos de salón. Los conflictos, si los hay, se llevan en el pecho. Ese estilo, que algunos tacharían de frío, es en realidad su manera de protagonizar sin invadir. Ella también entiende, a su modo, que la política es una casa de ecos. Cualquier susurro puede hacerse grito. Corte a una escena diplomática. Estamos en despacho. Una bandera, un mapa, una lámpara. Carranza discute la neutralidad mexicana frente a la Gran Guerra. No quiere aventuras exteriores, bastante tiene adentro. Hay telegramas célebres que vienen y van, y que ponen a prueba la paciencia del presidente. La palabra soberanía aparece con frecuencia en sus labios. En medio de esos debates, lejos de Europa y de sus cañones, la vida privada parece minúscula, pero no lo es. Quizá esa noche, después de firmar una nota diplomática, el presidente repase con la mirada la caligrafía de una postal enviada desde otra casa. Quizá pregunte por una fiebre infantil, o por un diente de leche que se cayó. Ese gesto íntimo lo vuelve humano, y la humanidad, en el poder, es un lujo que cuesta caro. Mientras el país se reorganiza, también lo hace el mundo femenino que lo rodea. Las soldaderas, esas mujeres que cocinaron, curaron, marcharon y, cuando fue necesario, pelearon, vuelven a sus pueblos con una intuición encendida. Ya no quieren ser solo rumor de cocina. En los periódicos surgen columnas escritas por mujeres, en las calles, asociaciones incipientes. El constitucionalismo, sin prometerlo ruidosamente, abre puertas, acceso a empleos, reconocimiento incipiente de derechos, espacios. En escuelas normales, una escucha que antes no existía. Carranza, a veces motejado de conservador por su compostura, resulta en la práctica un modernizador institucional. No lo hace por moda ni por cálculos voluntaristas, lo hace porque su concepción de Estado así lo dicta. Y ese Estado, aunque solemne, sabe adaptarse. La intriga, esa palabra que pusiste en el título, merece su propio foco. Como operaba en torno a Carranza, a diferencia de otros caudillos, no abundan los episodios de celos sangrientos ni las anécdotas de pasión convertida en vendetta. Lo suyo fue otra clase de intriga, la de sobremesa ministerial, la del memorándum filtrado, la del aliado que sonríe y al día siguiente cambia de bando, la del general que promete y, cuando huele a oportunidad, quema el puente. En ese tablero, las mujeres de su vida funcionan como diques. La discreción de Virginia evita que el hogar presidencial sea usado como teatro. La reserva de Ernestina impide que la prensa convierta a niñas en titulares. No es poco. En una época sedienta del espectáculo, ellas consiguen que el relato íntimo sea un murmullo, no una tempestad. El desgaste, sin embargo, llega. Año 1919. La fiebre del país baja por momentos, pero la del presidente sube. Cansancio físico, asedio político, duelo doméstico. La muerte de Virginia Salinas atraviesa la casa con una luz mortecina. Los pasillos del palacio se sienten más largos sin su paso. Los silencios pesan. En ese duelo, Carranza muestra una faceta que pocos describen, la de la melancolía. No se retira, no claudica, no llora en público, pero su letra, dicen, se hace más lenta. El hombre que hacía de la constancia una muralla, entiende de golpe que hay fortalezas que se resquebrajan desde dentro. Y, sin embargo, se mantiene fiel a su idea del relevo civil. Dicta instrucciones, refuerza nombramientos, se aferra al proyecto como quien se aferra a una tabla en mar picado. Podríamos, tentados por el dramatismo, acelerar hacia Tlaxcalantongo, pero detengámonos un momento en la textura de sus días finales antes del derrumbe. Hay viajes por ferrocarril con ventanas que enmarcan una geografía que él conoce bien, matorrales, llanuras, serranías. Hay noches en cuarteles improvisados donde su barbacana resalta bajo la luz oblicua de una lámpara de petróleo. Hay conversaciones secas con jefes militares a los que ya no convence la palabra legalidad porque han probado la embriaguez del aplauso. Hay, sobre todo, una soledad que lo cerca. En esa soledad, vuelven los rostros del álbum, la esposa que ya no está, la otra familia que aguarda noticias, las hijas casadas que aprenden pronto que ser familia del presidente no es una condecoración, sino un peso, y los hijos de la otra casa que llevan el apellido como secreto compartido. Si afinamos el oído, escuchamos una conversación hipotética en voz baja, quizá durante una cena de pan y sopa. Alguien le sugiere que negocie, que ceda, que haga lo que hacen los políticos que quieren sobrevivir, un pacto con los que vienen. Carranza, con esa testarudez que es también su marca moral, niega con la cabeza. No vine hasta aquí para arrodillarme, diría. Es quizá su grandeza y su perdición, que habrían dicho Virginia y Ernestina si estuvieran sentadas a esa mesa, si esa decisión se consultara como se consultan los asuntos familiares en las casas donde la política entra en la cocina. La primera, de temperamento grave, quizá habría pedido prudencia. La segunda, sensible al peligro, tal vez habría rogado por los hijos. Pero en las decisiones,
En la madrugada de los hombres solos, las toma el hombre solo. Obregón y los suyos hacen lo que saben hacer con maestría: leer el momento, apretar el resorte, acelerar la historia. La rebelión de Agua Prieta no es un arbitraje, es un ultimátum. Los trenes que Carranza arma para trasladar el gobierno a Veracruz son trenes de papel y deseo, llevan decretos, cajas de archivo, dignidad y miedo. Hay en ese éxodo algo de escena bíblica, pero sin milagros. Las vías, saboteadas, los puentes, un riesgo, los mensajeros, dudosos. El reloj que él había querido ser para la revolución, ese mecanismo que marcaba horas exactas, empieza a atrasarse. Y cuando el reloj se retrasa, el azar mete la mano. Aquí, en esta bisagra de la historia, regresa con fuerza el tema de las mujeres y las intrigas. No por morbo, sino por estructura. En cada cuartel, en cada avanzada, en cada estación de tren, hay mujeres que sostienen silencios, que esconden cartas, que alimentan, que advierten. La épica masculina no las nombra, pero sin ellas se cae el telón. Algunas son leales al proyecto carrancista, otras, simplemente, leales a la comunidad que las cobija. Ellas ven pasar el convoy presidencial como se ve pasar un cometa. Saben que trae consigo la cola de los días que se acaban. Alguna, quizá, acerca al presidente una taza de café y, sin saberlo, le dice el último cuídese que oirá en voz de mujer. El resto ya lo conoces o, mejor dicho, crees conocerlo. El refugio provisional, la madrugada en que se rompen las cerraduras, los disparos, la caída. Pero detengamos el gatillo un segundo más, y pensemos en lo que no registran las actas, los segundos previos a la violencia, la respiración del hombre, el parpadeo, la conciencia de destino. ¿A quién piensa? ¿A la nación, a los artículos de la Carta Magna, a los que lo traicionaron? ¿O piensa, por un golpe de ternura, en la mesa puesta de una casa donde alguna vez oyó risas de niños? ¿O en la mirada firme de la esposa que ya no está? Ese instante, que no dejó documento, pertenece al teatro íntimo de la historia. Y en ese teatro, las mujeres que amó, cada una a su manera, son las figuras del decorado que dan sentido al personaje. Podríamos cerrar aquí con el estampido, pero todavía no. Porque tu vídeo no busca solo contar el final, busca desmenuzar ese tejido de vida pública y vida privada que hace de Carranza no un ícono plano, sino un protagonista complejo. En esa complejidad, sus relaciones con mujeres son clave. Le marcan ritmos, le ponen límites, le dan consuelo, lo enfrentan a sus contradicciones. Con Virginia, la formalidad elevada a virtud; con Ernestina, la ternura resguardada a la sombra del oficial; con sus hijas, el espejo del porvenir; con las mujeres que empujaban la modernidad, la evidencia de que la revolución, para serlo de veras, debe abrir puertas y no solo derribar muros. Piensa en la puesta en escena de tu narración mientras lo cuentas, sonidos de máquina de escribir que se intercalan con el galope lejano, una lámpara que se enciende y apaga, voces femeninas en off leyendo fragmentos de cartas, no con nombres, sino con sentimientos. No tardes, los niños preguntan, la salud es frágil. Y, entre esas voces, la del narrador que nos recuerda que el poder, sin humanidad, es solo trámite, y la humanidad, sin poder, es vulnerabilidad pura. Carranza caminó sobre ese alambre, a veces con la precisión del funámbulo, a veces con el titubeo del hombre que carga más de lo que puede. Hay otra arista importante, la moral pública de un México que cambiaba. El país que en 1917 se dota de una constitución es un país que discute, por primera vez con seriedad, el sentido de lo común, la tierra, el subsuelo, el trabajo, la educación. En esa conversación, la presencia femenina empieza a perfilarse, no como concesión romántica, sino como necesidad política. Profesionistas, maestras, impresoras, telegrafistas, periodistas, figuras que aparecían como excepciones se van volviendo rostro. Carranza no fue un feminista a la letra ni un adalid de consignas, tampoco un reaccionario que cerrará puertas por miedo a lo nuevo. Fue, más bien, el estadista que entiende que la modernización del Estado requiere incorporar, aunque sea por rendijas, esas nuevas energías. Y ese marco institucional, con todas sus limitaciones, abrió la senda por donde otras generaciones marcharían con más fuerza. Volvamos, para cerrar esta parte, al tono íntimo que prometimos. La noche previa a los desenlaces trágicos, cuando la campana del peligro ya repica en la sierra. Imagina a Carranza escribiendo dos líneas que nunca conoceremos. Tal vez pide que cuiden a los suyos, tal vez ordena que se resguarden archivos, tal vez no escribe y solo aprieta los dedos contra la mesa. Espera, en silencio. Y del otro lado de la historia, en una calle cualquiera, Ernestina intenta dormir con el oído encima del mundo, y en otra casa, la ausencia de Virginia Salinas es un hueco que nadie consigue llenar. La revolución, por entonces, parece un molino que todo lo tritura, salvo, misteriosamente, la dignidad. Imagina que estás viendo una película donde el tiempo se pliega, la cámara entra al despacho presidencial y, cuando se abre la puerta, nos encontramos en un tren nocturno,
el tren vibra y, al parpadear, ya estamos en una casa modesta donde alguien apaga una lámpara. Para que los niños duerman. Ese vaivén, del mármol al barro, es el ritmo secreto de esta historia. Porque para entender a Venustiano Carranza hay que aprender a escuchar no solo los discursos, también los susurros. Y en esos susurros viven las mujeres que rodearon su vida, la esposa que sostuvo la compostura hasta el último aliento, la compañera que cuidó una familia paralela con una valentía discreta, las hijas que enlazaron afecto y política, las soldaderas y oficinistas que empujaron rendijas de modernidad. Lo que hoy queremos contar, y tú vas a narrar con música que respire y pausas que pesen, es como la dimensión íntima explica la arquitectura del poder, como lo doméstico y lo estatal dejaron de ser mundos separados, y se miraron, se rozaron, se midieron. Piensa en la textura sonora, un reloj marcando las horas sobre un escritorio, pasos medidos en un pasillo, el golpe seco de una pluma. Al cerrarse, un respiro profundo antes de firmar. Esa coreografía austera definía al presidente. Pero detrás del gesto había una economía del cuidado, cartas que llegaban con caligrafía suave, recados embalados en sobres sin membrete. Noticias de fiebres infantiles, pequeñas victorias como una primera palabra, una buena calificación, una broma que arrancaba una sonrisa rara en ese rostro severo. Ahí, en esa grieta de ternura, se asoma un Carranza que cuesta trabajo imaginar, el hombre que pregunta por una medicina, que pide una frazada extra para el nino, que devuelve un juguete roto con una nota, para arreglar. No son escenas inventadas para endulzar la biografía, son escenas verosímiles, inevitables, cuando un hombre, aun siendo presidente, no deja de ser padre y esposo, a su modo, en dos orillas distintas. La doble orilla fue, durante años, un equilibrio casi monástico. Con Virginia Salinas, la ceremonia, la dignidad, el silencio que abriga; con Ernestina, la cercanía cotidiana, la risa breve de sobremesa. El asombro de ver crecer a los hijos sin fanfarria. Ese paralelismo no fue una frivolidad cortesana, fue una fractura administrada con pudor, porque de escándalos la revolución ya iba llena. El poder en México, y en tantos países, suele devorar intimidades para convertirlas en espectáculo. Carranza, con una testarudez que a veces rayaba en hielo, se empeñó en que su vida sentimental no se volviera pólvora ajena. ¿Fue justo para todos? Tal vez no. ¿Fue la única manera que encontró? Probablemente sí. Y en esa decisión asoma un rasgo que lo define, la voluntad de controlar el flujo de lo que se dice, de lo que circula, de lo que toca o no toca la plaza pública. Esa voluntad también modeló su relación con la figura femenina en el espacio público. Imagina la escena, un despacho con ventanas altas, entra una comisión de maestras normalistas a exponer la urgencia de escuelas, plazas, material, respeto. No hay aplausos ni fotos, hay argumentos, una conversación sobria, promesas que no son promesas huecas sino planes con plazos. Carranza escucha, pregunta, toma nota. Le importa el orden, sí, pero ese orden no es coartada para clausurar aspiraciones. Su estado, todavía en ciernes, necesita manos, voces, criterio. Las mujeres, que durante la guerra cargaron, curaron, cocinaron y acompañaron, empiezan a reclamar sitio con nombre y apellido. Y el constitucionalismo, sin prisa de panfleto, abre grietas legales y administrativas por las que ellas se cuelan con talento. Tu narrador puede subrayar esta idea con una música que cambia de compás, del paso marcial al latido curioso de una ciudad que despierta. No todo fue avance lineal. La intriga, esa palabra que a veces se usa para el chisme, aquí significa otra cosa, el tejido de intereses que amenaza si uno se descuida. Carranza sabía que un rumor mal llevado podía desfondar una negociación, por eso blindaba su casa, sus afectos, su correspondencia. No se trata de santificarlo, hubo sombras y omisiones, pero sí de entender su cálculo, cuanto menos material ofreciera a la comidilla, más margen tendría para cuidar a los suyos y sostener el proyecto institucional. En ese terreno, la discreción de Virginia y la reserva de Ernestina fueron pilares. Ninguna convirtió su cercanía al poder en alarde. Ninguna dejó que la sala se transformara en pasarela. No había canciones de salón que contaran sus vidas, había, en cambio, la música sobria de los días iguales, ese heroísmo silencioso que rara vez entra a los libros. Ahora, abre otro plano, la correspondencia privada. No la leeremos, no hay cartas aquí, pero imaginemos su gramática.
Un espero que estés bien escrito por un hombre que rara vez se repetía, un cuida a los niños que suena más a súplica que a orden. Un volveré la próxima semana que quizás se pospone hasta volverse cuando pueda. La vida del presidente se media con calendarios que no perdonan, la de Ernestina, con relojes de cocina, la de Virginia, con agendas de ceremonia. Cada quien esperaba a su manera. Los niños aprendían a medir el tiempo con una vara extraña, no por horas, sino por regresos. Y en esos regresos, Carranza, alto, cano, de barba ordenada, quizás se achicaba un segundo cuando miraba a sus hijos a los ojos. Esas miradas cuentan más que 1000 decretos, ahí cabe el costo humano del poder. Cambia de foco hacia las hijas mayores, Virginia y Julia. En ellas, el apellido se volvió puente entre familia y estrategia. La boda de Virginia con el general Cándido Aguilar fue una de esas coyunturas donde el corazón y la política se dan la mano en público. No reduzcamos la escena a cálculo, también hubo afecto, también hubo ilusión. Pero sería ingenuo ignorar que en el México de entonces, y en el de ahora, a veces, los lazos personales consolidan proyectos. Carranza, que creía en la civilidad como método, apostó por alianzas que protegieran su idea de Estado. Las hijas, conscientes del peso de apellidarse como su padre, aprendieron a caminar un pasillo difícil, ser, sin exhibirse, apoyar, sin hacerse ruido. A tu voz le conviene, en este segmento, respirar, que el espectador sienta el peso amable y pesado de esas biografías. Volvamos al tren, siempre el tren. El convoy que lo llevaría al exilio administrativo en Veracruz se convirtió en metáfora de su vida, ordenado, previsor, lleno de cajas. Con documentos, pero acosado por sabotajes, por torpezas ajenas, por esa fatalidad que en México conocemos bien, un plan perfecto. Al que le sueltan los tornillos. Las vías partidas son una imagen que sirve para todo, para la sucesión frustrada, para el puente roto con viejos aliados, para la comunicación difícil entre sus dos casas. La voz en off puede jugar con ese símbolo, las vías que quiso tender entre la ley y la fuerza, entre el deber y el deseo, entre la casa oficial y la casa íntima, son las mismas que, al final, encontró dinamitadas. No hay que adelantar la balacera todavía. Mejor enfoquemos un amanecer cualquiera, antes de la tormenta. Carranza camina por un corredor y revisa, como siempre, papeles. Afuera, la ciudad despierta entre pregones y cascos de caballo. Adentro, la maquinaria del Estado se enciende, secretarios, telefonistas, escribientes. Él se detiene frente a una ventana, mira el patio, some su barba entre los dedos, exhala. Esa exhalación es el sonido de la responsabilidad. De pronto, un ayudante le acerca un sobre pequeño, dentro, un dibujo infantil de un sol enorme sobre un campo. No hay firma, no hace falta. El presidente sonríe como sonríen los hombres que creen que la seriedad es parte del uniforme, apenas. Ese apenas vale oro. Ese apenas te narra quién era. La escena no es sentimentalismo fácil, es la dimensión real de alguien que, a pesar de su dureza, no había renunciado al pulso de la vida. Cuando llegó el duelo por la muerte de Virginia Salinas, el país apenas tuvo tiempo de tomar nota. La revolución no concedía lutos largos. Pero en esa casa de protocolo se quebró una columna discreta. Los pasillos mutaron su eco, la mesa perdió un timbre. Carranza, que no era hombre de gestos floridos, encontró en el silencio la manera de reconocer el vacío. Mientras tanto, en la otra órbita, Ernestina redobló cuidados. Los hijos crecían, las preguntas también. Y no es fácil criar la normalidad cuando el padre es, a la vez, figura de bronce y objetivo de sus enemigos. Hay una valentía poco contada en esas biografías, sostener la vida cotidiana en la sombra, pese a que el afuera amenaza con convertirte en tema de conversación. Las intrigas pasan frente a la puerta, adentro, se lava, se tiende, se cocina, se estudia. Quien haya vivido tiempos convulsos lo sabe, esos gestos mínimos son una forma de resistencia. Hablemos de la palabra moral, tan mañoseada. La moral pública que Carranza defendía no era puritana, era institucional. Creía, con un fervor casi decimonónico, que el papel, bien escrito, bien guardado, bien aplicado, salva naciones. En lo personal, su moral fue otra, la del cuidado sin exhibición, la del vínculo sostenido sin bautizarlo en plaza. ¿Contradicción? Sí, la de casi todos. Pero en lugar de usar esa contradicción para demolernos al personaje, conviene entender cómo lo tensionó y lo hizo decidir. Cuando apoyó a Ignacio Bonillas,
Por ejemplo, eligió coherencia con su idea de república por encima del cálculo de sobrevivencia. En términos íntimos, eligió el deber por encima de la tranquilidad de los suyos. Y aunque suene duro, esa elección tuvo destinatarios, mujeres e hijos que pagarían el precio del conflicto desencadenado por esa coherencia. Tu narración puede detenerse en esa intersección, cuando la ética se vuelve riesgo y la afectividad, temblor. La relación con Ernestina, lejos de reducirse a nota roja, merece leerse como una historia de compañía bajo asedio. No hay bailes de corte ni retratos al óleo, hay visitas escasas, tardes apuradas, encargos de papelería, ropa marcada a mano, un botiquín. Hay, sobre todo, un pacto tácito, cuidar a los niños, cuidar el nombre, cuidar el silencio. En épocas de paz, quizá ese pacto sería menos áspero, en revolución, es un contrato firmado sobre el filo. Ella entendió los límites del momento y él, a su manera, intentó cumplir con lo que la vida en dos frentes exige, presencia, aunque intermitente, protection, aunque discreta, afecto, aunque medido. También esto es política, aunque casi nadie lo diga, la gestión del afecto en situaciones extremas. Desde la plaza mayor del país, otra corriente femenina marcaba su huella. Oficinistas del telégrafo, dactilógrafas, enfermeras, maestras rurales, todas con sueldos modestos y cargas gigantes, empezaron a habitar oficinas que antes eran coto masculino. Allí, en esos pupitres de madera, se reescribió un trozo del contrato social. El constitucionalismo carrancista, con su culto a la norma, necesitaba manos que hicieran tradición de lo nuevo. Y esas manos, en buena medida, fueron de mujer. A la larga, esa experiencia incubó generaciones que empujarían derechos con más fuerza. Tu relato puede invocar sus voces sin nombre, en coro, como viento que entra por ventanas que nunca más volverían a cerrarse del todo. ¿Y las intrigas amorosas de alcoba, las que venden titulares? No forman el corazón de esta historia. Habrá habido coqueteos, habrá habido anécdotas que algún testigo exageró, pero no definen la trayectoria. Lo que sí la define es el modo en que Carranza ordenó su intimidad para que no estallara, el modo en que mujeres muy distintas, una primera dama austera, una compañera resuelta, unas hijas entre afecto y deber, sostuvieron sin ruido el andamiaje humano de un político que aspiraba, por sobre todo, a que el país dejara de depender de hombres y empezara a depender de leyes. Suena abstracto, pero no lo es. Sin esa aspiración, la Constitución de 1917 no tendría la piel que tiene. La música baja para que se oiga el rumor último de esta parte, el país ya está en vísperas de definiciones. Los hombres de armas afilan sus argumentos, los civilistas se quedan con la tinta. El presidente prepara su salida hacia el oriente como quien prepara una mudanza obligada, dobla papeles, numera cajas, da instrucciones. Que no se pierda nada, pide. Y sin embargo, se perderá mucho, tiempo, aliados, oportunidad, quizá la vida. Antes de subir al tren, imagina un gesto pequeño, un sobre deslizado a la gabardina con un dibujo o una fotografía. No lo sabremos. Pero la sola posibilidad humaniza al personaje y viste de sentido lo que viene. Esa noche, en otra casa, Ernestina apaga la lámpara más tarde de lo normal. Sabe que el país entero la desvela. Sabe que la prudencia manda, que el sigilo protege, que el ruido atrae sombras. Acuesta a los niños, recoge la mesa, levanta un vaso que alguien dejó con la marca de los dedos y lo lava como si en ese acto cotidiano se purificara el miedo. En el centro de la mesa queda un espacio vacío que antes ocupaba un plato más. A lo lejos, la ciudad respira como animal viejo. Ella reza a su modo, que cada quien lo haga como pueda, y pide, sin mucho adorno, lo más simple y lo más difícil, que regresen vivos. Del otro lado de la ciudad, un despacho ya sin luz guarda, sobre la mesa, un sello de goma junto a una pluma que se enfrió. En el aire, queda flotando una palabra que a Carranza le gustaba, decoro. Porque de eso se trató, en el fondo, su vida íntima, de sostener el decoro cuando todo alrededor invitaba al estruendo. El decoro de Virginia al no convertir su dolor en teatro, el decoro de Ernestina al no usar su historia como catapulta, el decoro del presidente al no explotar su propio melodrama para ganar simpatías. Tal vez esa sobriedad les costó visibilidad, cariño masivo, comprensión plena. Pero a la larga, le da a esta biografía una fuerza rara. En tiempos de épicas gritadas, aquí hubo una ética susurrada.
de cara a lo que sigue, y que contaras en la cuarta parte con un pulso que no tiemble, te propongo cerrar esta entrega con un plano sostenido, el tren inmóvil en la estación, a oscuras, solo se ve el vapor que respira despacio por las válvulas. Oímos voces que no distinguimos. Una figura alta sube al vagón. Desde una ventana de una casa lejana, una mujer mira la noche y no llora, solo aprieta los labios. En algún lugar, una escuela normal prende una lámpara temprana. El país es ese triángulo: Estado, casa, aula. Y en el vértice, la duda encendida: ¿aguantará el hilo que los cose? Imagina la noche sosteniendo la respiración. No es solo un recurso dramático, la sierra está quieta, los hombres hablan en murmullo, las brasas chisporrotean, y un presidente, que también es padre, viudo, compañero a medias, jefe de Estado y de sí mismo, intenta dormir con la ropa puesta. La escena ocurre en Tlaxcalantongo, Puebla, afuera, hojas húmedas, adentro, una mesa pobre con una lámpara que pinta sombras en la pared. No hay banda de guerra, no hay discursos. Solo el rumor de las botas, la madera que cruje y, en la distancia, esa sensación animal de que algo va a romperse. El país ha llegado a su bisagra: si gira, será hacia otro modo de poder; si se traba, habrá sangre. Y ese destino cuelga ahora de la hilacha de la madrugada. Minutos antes del desenlace, vale la pena mirar atrás con el pulso contenido: los trenes que no llegaron a puerto, el convoy que se fragmentó, las órdenes que sonaban como última voluntad, los generales que se quedaron con el eco de la palabra lealtad en la boca. Venustiano Carranza, el hombre de la letra, caminaba hacia su episodio final rodeado de realidades que no encajaban en sus decretos. La sed de gloria de los hombres de armas, la fatiga de la nación, el costo íntimo de una vida dividida entre el mármol y el mantel. En un rincón de su equipaje, no hace falta que lo confirme un inventario, llevaba plegado todo lo que había sido: el hijo de hacendado norteño, el munícipe puntilloso, el gobernador metódico, el primer jefe que convirtió el caos en calendario, el presidente que parió una constitución, el viudo con la mirada baja, el compañero que sostenía una casa sin nombre, el padre que pedía noticias de fiebre o de cuadernos. Y con eso arriba a una noche que todavía no sabe qué será historia. La traición, cuando llega, no siempre hace ruido de espada. A veces trae pasos de gato, voces que simulan respeto, dedos que tantean cerraduras. Hay quienes dirán, con gesto de novela, que así terminan los hombres rígidos que no supieron negociar; otros, con gesto de informe, apuntarán fechas y nombres. Lo cierto es que esa madrugada no solo se mata a un presidente, se apaga un estilo de entender la república. La escena, el jacal, los disparos, el cuerpo alto descompuesto sobre la madera, ya forma parte de nuestro álbum nacional. Pero el relato que estás contando no quiere enmarcar la fotografía, quiere oír lo que no se oye. El último pensamiento, el instante en que la respiración se detiene y, por un segundo, el mundo interior hace su inventario final. Lo dirá sin grandilocuencia: el país que amo sin caricias, la familia que cuido en silencio, la obra que defendió con obstinación. El error, si lo hubo, de creer que la coherencia es una armadura que detiene todas las balas. Lo que sigue es siempre injusto con los muertos, la versión de los vivos. Los partes oficiales, los telegramas, las crónicas que olfatean sangre, la palabra magnicidio corre como pólvora. En la capital, la noticia se convierte en rumor primero, luego en certeza. La historia acelera sin preguntar a nadie si está listo. Y en medio de ese vértigo, dos casas reciben el golpe de manera distinta y, sin embargo, igual, como quien oye romperse un cristal que llevaba años resistiendo. En la casa de protocolo, donde la ausencia de Virginia Salinas ya era herida abierta, el eco suena solemne. En la otra casa, la de Ernestina, los niños que crecieron aprendiendo a leer Tiempos de regreso, el golpe tumba sillas invisibles. No habrá honores para ese dolor, no habrá honores para casi nunca el dolor de las mujeres. Habrá, eso sí, la determinación de seguir respirando, la revolución íntima de no dejar que el duelo se vuelva espectáculo. Acércate a esa respiración. Ernestina, que había hecho del sigilo una forma de valentía, entiende que ahora el silencio pesa distinto. No es ya solo resguardar, es sostener frente al mundo una dignidad que nadie les regalara. Los hijos, con sus edades desiguales y preguntas similares, preguntan lo que siempre se pregunta: ¿y ahora? Ahora, dice ella, se sigue. No con discursos, sino con tareas.
Se sigue con lista de útiles, con zapatos que se arreglan, con la pena guardada en un cajón que se abre y se cierra por las noches. En la otra orilla, las hijas mayores, Virginia y Julia, enfrentan el revés con la gravedad aprendida en casa, saben que el apellido pesa más cuando el patriarca ha caído. Su manera de sostener será el deber impecable, la compostura como escudo, la memoria en voz baja. La memoria, sin embargo, es una criatura caprichosa. De pronto se fija en la barba señorial, en la pose inmóvil, en los lentes redondos, y olvida la mano que buscaba un pulso, el gesto breve de bondad, la risa pequeña. Tu narración le va a pedir al espectador un esfuerzo, que no mire la estatua sin recordar a la persona. Que imagine a Carranza organizando el país con tinta y, al mismo tiempo, organizando su corazón con baldosas que evitaban el derrumbe. Cuece la escena con sonidos pequeños, el chasquido de una caja de plumas, el ruido del papel cebolla, el vaivén de una mecedora en la que una mujer arrulla a un niño que ya entiende las ausencias. Esos sonidos cuidarás que respiren, porque son la melodía subterránea de una biografía que se suele contar con trompetas. Ahora la historia pública se reordena. La revolución de Agua Prieta impone su nuevo catecismo, personajes que ya conocen el aplauso se reparten futuro. Hay un país que busca equilibrio y hay otro, el íntimo, que busca quedar de pie. Los medios de la época, con su vehemencia didáctica, fabrican versiones estables, el héroe civil para unos, el terco peligroso para otros. Tu relato no necesita reconciliarlos, necesita mostrar que ambas etiquetas se quedan cortas. Porque el hombre que defendió el civilismo con uñas y dientes fue el mismo que administró una vida paralela sin convertirla en guerra. Porque el terco era también el hijo que aprendió, en la mesa familiar, que la palabra empeñada vale más que un aplauso. Porque el peligroso era, en el plano doméstico, un cuidador, a su manera, en dos orillas. No huiremos de la pregunta que abre el título, las intrigas. ¿Dónde están? Están en los pasillos, más que en las sabanas, en los acuerdos rotos entre aliados de ayer, en los manuscritos que se filtran, en los brindis donde se prometen cosas que se olvidan al día siguiente. Esa es la intriga que devoró al proyecto carrancista, la política como tablero donde cada quien mueve su pieza sin pensar en el conjunto. ¿Y las intrigas amorosas? No dominan este relato porque no dominaron esa vida. Claro que hubo pasiones, claro que hubo versiones encontradas, claro que la moral pública de entonces no daba permiso para nombrar lo que era. Pero el teatro íntimo no fue la pólvora que reventó el gran canon, fue, si acaso, el lugar donde se amortiguaron explosiones ajenas. Luego viene el legado, palabra peligrosa de lo solemne que suele arrugar los relatos. Desarrugala con gestos concretos, la letra constitucional que se convirtió en escuela, tierra, jornada laboral, límite a la codicia. Del subsuelo, el estilo administrativo que, con todos sus defectos, enseñó que el Estado no es rancho de nadie, la insistencia en que los civiles cuenten, que no todo sea galope, el marco que permitió que mujeres, poco a poco, fueran sujetas de derecho y no sombras útiles. No exageres virtudes, faltó mucho, faltó muchísimo. Pero sin el andamiaje levantado entonces, otras generaciones no habrían encontrado barandal por donde subir. Esa es la parte menos fotogénica y más sustantiva, la mejora lenta que no tiene héroes perfectos, sino persistencias. Y si te piden un símbolo de esa persistencia, regresa al despacho, una silla, un escritorio sencillo, una lámpara, expedientes con ligas. No hay mármol, hay madera. No hay himnos, hay sellos. El México que quiso Carranza era un país que sonara a oficina por la mañana y a conversación en familia por la noche. Uno donde las balas dejaran de dictar y donde las leyes no fueran una amenaza, sino un acuerdo. Quizá ese sueño parece pequeño, quizá por eso mismo es gigantesco. En el arco de tu voz, dibuja esa ambición como un faro que ilumina sin estruendo. Hablemos también del precio. El de las mujeres que compartieron su vida, Virginia Salinas, con su elegancia severa, pagó con salud y con silencios el costo de acompañar a un hombre destino. Ernestina, con su coraje silencioso, pagó con sombras el costo de querer a un hombre público cuando la época condenaba el desvío de la norma. Las hijas pagaron con el peso de un apellido que abre puertas y cierra intimidades. Y hay, por supuesto, el precio de los hijos de la otra casa, crecer con apellidos ilustres sin derecho a vitrina, aprender que la historia oficial es una fotografía tomada desde un solo ángulo.
Es fácil dictar sentencia desde la comodidad del presente, más difícil es ver la textura de esas vidas, lo que fue posible y lo que no lo fue, lo que se eligió y lo que tocó. Ahora, un momento de respiración, ¿cómo narraras la mañana después del asesinato? Cámara a ras de suelo, el sol que entra sin pedir permiso por una rendija, una escoba que barre patio, una mano que dobla una camisa que ya no se usara, el radio, o el periódico, que confirma lo que ya se sabía. El mundo sigue, porque siempre sigue, y esa continuidad es su crueldad y su consuelo. Los aliados del nuevo régimen mueven fichas, reparten promesas, ordenan versiones. El país no puede detenerse a llorar con todo su cuerpo, llora con los ojos justos y continua. Las familias hacen lo mismo, se adaptan. El duelo, en México, es acción. Pausa para una confesión que conviene decir en voz baja, sin falsos pudores, hay grandeza en el tesón con que Carranza defendió su idea de Estado, y hay herida en la forma en que su vida sentimental se encontró con los límites de su tiempo. No necesitamos absolver ni condenar para entender. Nos basta con mirar de frente, un hombre que creyó en la ley como tabla de salvación y que, en lo íntimo, tomó decisiones que protegían a unos y lastimaban a otros, un gobernante que impulsó un país de papeles mientras cursaba el laberinto de los afectos en una época que hacía de la apariencia un dogma. Y esa Tanshen no lo achica, lo vuelve humano. Desde ese punto, tu voz puede abrir una rendija hacia el presente. ¿Qué hacemos con su legado hoy? No un altar de polvo, sino una conversación que nos toque, el valor de las instituciones por encima de las personas, la responsabilidad de no convertir la vida privada en circo ni la pública en confesionario, el reconocimiento de que los avances de las mujeres en la vida pública se construyen con leyes, sí, pero también con gestos, una puerta abierta, una escucha, un nombramiento, la conciencia de que el poder, sin decoro, es ruido, y el decoro, sin pueblo, es mueble. Tal vez la mayor enseñanza de Carranza sea esa mezcla, método y pudor. Regresa, ya casi al final, al sonido que abrió esta parte, la noche sosteniendo la respiración. La lámpara, la madera, el murmullo. No rehagas la escena de los disparos, ya está contada. Haz, en cambio, un contrapunto, otra noche, en otra casa, años después. Una mesa con marcas de cuchillos, platos humeantes, una conversación sin solemnidad donde alguien pronuncia su nombre sin miedo ni reverencia. Mi abuelo, mi bisabuelo, el presidente, don Venustiano. En esas palabras hay una paz que no tuvo en vida. Una paz que solo dan el tiempo y las cocinas. Y en otra esquina del país, un aula donde una maestra explica a niñas y niños que la Constitución no cayó del cielo, se escribió cuando un grupo de hombres, y el trabajo silencioso de muchas mujeres, decidió que México merecía reglas claras. Al fondo, una fotografía del barbado observa sin sonrisa. Tal vez, por dentro, también respira. No habrá epílogo que cierre con mono un relato como este. La biografía de Carranza, cruzada por el hilo tenso del poder y la trama fina de lo íntimo, no cabe en una moraleja. Pero hay una línea que puedes dejar vibrando cuando la pantalla se vaya a negro, orden con reformas. Era su promesa pública. Y quizá, si alguien le hubiera pedido un lema privado, habría dicho algo parecido, afecto con reserva. Entre esas dos fórmulas vivió, se equivocó, acertó, amo, firmo, callo. Entre esas dos fórmulas, también, los que vinieron después inventaron un país que, con todas sus contradicciones, no dejó de buscar un centro. Ajusta el volumen, deja entrar un par de segundos de silencio y, luego, elige una imagen última, una ventana abierta por donde entra luz de mañana. No es metáfora forzada, es la luz cotidiana de un país que, pese a sus noches, insiste. Que aprendió, a golpes y a tinta, que la ley puede ser refugio y que el corazón, si se lleva con decoro, no tiene por qué ser arma. Venustiano Carranza no fue santo ni demonio, fue un fundador tosudo con una vida sentimental compleja, como casi todas, sostenida por mujeres que eligieron no ser espectáculo. Si el espectador llegó hasta aquí, se merece eso, no un veredicto, sino un retrato lleno de respiración humana. Y entonces sí, termina. La voz baja, el plano fijo, el eco mínimo de una pluma sobre papel. Que se oiga, por última vez, la palabra que atraviesa el relato como una estaca, república. Dila sin adornos. Deja que resuene. Y apaga la lámpara.
Imagina la noche sosteniendo la respiración. No es solo un recurso dramático, la sierra está quieta, los hombres hablan en murmullo, las brasas chisporrotean, y un presidente, que también es padre, viudo, compañero a medias, jefe de Estado y de sí mismo, intenta dormir con la ropa puesta. La escena ocurre en Tlaxcalantongo, Puebla, afuera, hojas húmedas, adentro, una mesa pobre con una lámpara que pinta sombras en la pared. No hay banda de guerra, no hay discursos. Solo el rumor de las botas, la madera que cruje y, en la distancia, esa sensación animal de que algo va a romperse. El país ha llegado a su bisagra, si gira, será hacia otro modo de poder, si se traba, habrá sangre. Y ese destino cuelga ahora de la hilacha de la madrugada. Minutos antes del desenlace, vale la pena mirar atrás con el pulso contenido, los trenes que no llegaron a puerto, el convoy que se fragmentó, las órdenes que sonaban como última voluntad, los generales que se quedaron con el eco de la palabra lealtad en la boca. Venustiano Carranza, el hombre de la letra, caminaba hacia su episodio final rodeado de realidades que no encajaban en sus decretos. La sed de gloria de los hombres de armas, la fatiga de la nación, el costo íntimo de una vida dividida entre el mármol y el mantel. En un rincón de su equipaje, no hace falta que lo confirme un inventario, llevaba plegado todo lo que había sido, el hijo de hacendado norteño, el munícipe puntilloso, el gobernador metódico, el primer jefe que convirtió el caos en calendario, el presidente que parió una constitución, el viudo con la mirada baja, el compañero que sostenía una casa sin nombre, el padre que pedía noticias de fiebre o de cuadernos. Y con eso arriba a una noche que todavía no sabe qué será historia. La traición, cuando llega, no siempre hace ruido de espada. A veces trae pasos de gato, voces que simulan respeto, dedos que tantean cerraduras. Hay quienes dirán, con gesto de novela, que así terminan los hombres rígidos que no supieron negociar, otros, con gesto de informe, apuntarán fechas y nombres. Lo cierto es que esa madrugada no solo se mata a un presidente, se apaga un estilo de entender la república. La escena, el jacal, los disparos, el cuerpo alto descompuesto sobre la madera, ya forma parte de nuestro álbum nacional. Pero el relato que estás contando no quiere enmarcar la fotografía, quiere oír lo que no se oye. El último pensamiento, el instante en que la respiración se detiene y, por un segundo, el mundo interior hace su inventario final. Lo dirá sin grandilocuencia, el país que amo sin caricias, la familia que cuido en silencio, la obra que defendió con obstinación. El error, si lo hubo, de creer que la coherencia es una armadura que detiene todas las balas. Lo que sigue es siempre injusto con los muertos, la versión de los vivos. Los partes oficiales, los telegramas, las crónicas que olfatean sangre, la palabra magnicidio corre como pólvora. En la capital, la noticia se convierte en rumor primero, luego en certeza. La historia acelera sin preguntar a nadie si está listo. Y en medio de ese vértigo, dos casas reciben el golpe de manera distinta y, sin embargo, igual, como quien oye romperse un cristal que llevaba años resistiendo. En la casa de protocolo, donde la ausencia de Virginia Salinas ya era herida abierta, el eco suena solemne. En la otra casa, la de Ernestina, los niños que crecieron aprendiendo a leer Tiempos de regreso, el golpe tumba sillas invisibles. No habrá honores para ese dolor, no habrá honores para casi nunca el dolor de las mujeres. Habrá, eso sí, la determinación de seguir respirando, la revolución íntima de no dejar que el duelo se vuelva espectáculo. Acércate a esa respiración. Ernestina, que había hecho del sigilo una forma de valentía, entiende que ahora el silencio pesa distinto. No es ya solo resguardar, es sostener frente al mundo una dignidad que nadie les regalara. Los hijos, con sus edades desiguales y preguntas similares, preguntan lo que siempre se pregunta, ¿y ahora? Ahora, dice ella, se sigue. No con discursos, sino con tareas. Se sigue con lista de útiles, con zapatos que se arreglan, con la pena guardada en un cajón que se abre y se cierra por las noches. En la otra orilla, las hijas mayores, Virginia y Julia, enfrentan el revés con la gravedad aprendida en casa, saben que el apellido pesa más cuando el patriarca ha caído. Su manera de sostener será el deber impecable, la compostura como escudo, la memoria en voz baja. La memoria, sin embargo, es una criatura caprichosa. De pronto se fija en la barba señorial, en la pose inmóvil, en los lentes redondos, y olvida la mano que buscaba un pulso, el gesto breve de bondad,
la risa pequeña. Tu narración le va a pedir al espectador un esfuerzo, que no mire la estatua sin recordar a la persona. Que imagine a Carranza organizando el país con tinta y, al mismo tiempo, organizando su corazón con baldosas que evitaban el derrumbe. Cuece la escena con sonidos pequeños, el chasquido de una caja de plumas, el ruido del papel cebolla, el vaivén de una mecedora en la que una mujer arrulla a un niño que ya entiende las ausencias. Esos sonidos cuidarás que respiren, porque son la melodía subterránea de una biografía que se suele contar con trompetas. Ahora la historia pública se reordena. La revolución de Agua Prieta impone su nuevo catecismo, personajes que ya conocen el aplauso se reparten futuro. Hay un país que busca equilibrio y hay otro, el íntimo, que busca quedar de pie. Los medios de la época, con su vehemencia didáctica, fabrican versiones estables, el héroe civil para unos, el terco peligroso para otros. Tu relato no necesita reconciliarlos, necesita mostrar que ambas etiquetas se quedan cortas. Porque el hombre que defendió el civilismo con uñas y dientes fue el mismo que administró una vida paralela sin convertirla en guerra. Porque el terco era también el hijo que aprendió, en la mesa familiar, que la palabra empeñada vale más que un aplauso. Porque el peligroso era, en el plano doméstico, un cuidador, a su manera, en dos orillas. No huiremos de la pregunta que abre el título, las intrigas. ¿Dónde están? Están en los pasillos, más que en las sabanas, en los acuerdos rotos entre aliados de ayer, en los manuscritos que se filtran, en los brindis donde se prometen cosas que se olvidan al día siguiente. Esa es la intriga que devoró al proyecto carrancista, la política como tablero donde cada quien mueve su pieza sin pensar en el conjunto. ¿Y las intrigas amorosas? No dominan este relato porque no dominaron esa vida. Claro que hubo pasiones, claro que hubo versiones encontradas, claro que la moral pública de entonces no daba permiso para nombrar lo que era. Pero el teatro íntimo no fue la pólvora que reventó el gran canon, fue, si acaso, el lugar donde se amortiguaron explosiones ajenas. Luego viene el legado, palabra peligrosa de lo solemne que suele arrugar los relatos. Desarrugala con gestos concretos, la letra constitucional que se convirtió en escuela, tierra, jornada laboral, limite a la codicia. Del subsuelo, el estilo administrativo que, con todos sus defectos, enseñó que el Estado no es rancho de nadie, la insistencia en que los civiles cuenten, que no todo sea galope, el marco que permitió que mujeres, poco a poco, fueran sujetas de derecho y no sombras útiles. No exageres virtudes, faltó mucho, faltó muchísimo. Pero sin el andamiaje levantado entonces, otras generaciones no habrían encontrado barandal por donde subir. Esa es la parte menos fotogénica y más sustantiva, la mejora lenta que no tiene héroes perfectos, sino persistencias. Y si te piden un símbolo de esa persistencia, regresa al despacho, una silla, un escritorio sencillo, una lámpara, expedientes con ligas. No hay mármol, hay madera. No hay himnos, hay sellos. El México que quiso Carranza era un país que sonara a oficina por la mañana y a conversación en familia por la noche. Uno donde las balas dejaran de dictar y donde las leyes no fueran una amenaza, sino un acuerdo. Quizá ese sueño parece pequeño, quizá por eso mismo es gigantesco. En el arco de tu voz, dibuja esa ambición como un faro que ilumina sin estruendo. Hablemos también del precio. El de las mujeres que compartieron su vida, Virginia Salinas, con su elegancia severa, pagó con salud y con silencios el costo de acompañar a un hombre destino, Ernestina, con su coraje silencioso, pagó con sombras el costo de querer a un hombre público cuando la época condenaba el desvío de la norma. Las hijas pagaron con el peso de un apellido que abre puertas y cierra intimidades. Y hay, por supuesto, el precio de los hijos de la otra casa, crecer con apellidos ilustres sin derecho a vitrina, aprender que la historia oficial es una fotografía tomada desde un solo ángulo. Es fácil dictar sentencia desde la comodidad del presente, más difícil es ver la textura de esas vidas, lo que fue posible y lo que no lo fue, lo que se eligió y lo que tocó. Ahora, un momento de respiración, ¿cómo narraras la mañana después del asesinato? Cámara a ras de suelo, el sol que entra sin pedir permiso por una rendija, una escoba que barre patio, una mano que dobla una camisa que ya no se usara, el radio, o el periódico, que confirma lo que ya se sabía. El mundo sigue, porque siempre sigue, y esa continuidad es su crueldad y su consuelo. Los aliados del nuevo régimen mueven fichas, reparten promesas, ordenan versiones.
El país no puede detenerse a llorar con todo su cuerpo, llora con los ojos justos y continua. Las familias hacen lo mismo, se adaptan. El duelo, en México, es acción. Pausa para una confesión que conviene decir en voz baja, sin falsos pudores, hay grandeza en el tesón con que Carranza defendió su idea de Estado, y hay herida en la forma en que su vida sentimental se encontró con los límites de su tiempo. No necesitamos absolver ni condenar para entender. Nos basta con mirar de frente, un hombre que creyó en la ley como tabla de salvación y que, en lo íntimo, tomó decisiones que protegían a unos y lastimaban a otros, un gobernante que impulsó un país de papeles mientras cursaba el laberinto de los afectos en una época que hace de la apariencia un dogma. Y esa Tanshen no lo achica, lo vuelve humano. Desde ese punto, tu voz puede abrir una rendija hacia el presente. ¿Qué hacemos con su legado hoy? No un altar de polvo, sino una conversación que nos toque, el valor de las instituciones por encima de las personas, la responsabilidad de no convertir la vida privada en circo ni la pública en confesionario, el reconocimiento de que los avances de las mujeres en la vida pública se construyen con leyes, sí, pero también con gestos, una puerta abierta, una escucha, un nombramiento, la conciencia de que el poder, sin decoro, es ruido, y el decoro, sin pueblo, es mueble. Tal vez la mayor enseñanza de Carranza sea esa mezcla, método y pudor. Regresa, ya casi al final, al sonido que abrió esta parte, la noche sosteniendo la respiración. La lámpara, la madera, el murmullo. No rehagas la escena de los disparos, ya está contada. Haz, en cambio, un contrapunto, otra noche, en otra casa, años después. Una mesa con marcas de cuchillos, platos humeantes, una conversación sin solemnidad donde alguien pronuncia su nombre sin miedo ni reverencia. Mi abuelo, mi bisabuelo, el presidente, don Venustiano. En esas palabras hay una paz que no tuvo en vida. Una paz que solo dan el tiempo y las cocinas. Y en otra esquina del país, un aula donde una maestra explica a niñas y niños que la Constitución no cayó del cielo, se escribió cuando un grupo de hombres, y el trabajo silencioso de muchas mujeres, decidió que México merecía reglas claras. Al fondo, una fotografía del barbado observa sin sonrisa. Tal vez, por dentro, también respira. No habrá epílogo que cierre con mono un relato como este. La biografía de Carranza, cruzada por el hilo tenso del poder y la trama fina de lo íntimo, no cabe en una moraleja. Pero hay una línea que puedes dejar vibrando cuando la pantalla se vaya a negro, orden con reformas. Era su promesa pública. Y quizá, si alguien le hubiera pedido un lema privado, habría dicho algo parecido, afecto con reserva. Entre esas dos fórmulas vivió, se equivocó, acertó, amo, firmo, callo. Entre esas dos fórmulas, también, los que vinieron después inventaron un país que, con todas sus contradicciones, no dejó de buscar un centro. Ajusta el volumen, deja entrar un par de segundos de silencio y, luego, elige una imagen última, una ventana abierta por donde entra luz de mañana. No es metáfora forzada, es la luz cotidiana de un país que, pese a sus noches, insiste. Que aprendió, a golpes y a tinta, que la ley puede ser refugio y que el corazón, si se lleva con decoro, no tiene por qué ser arma. Venustiano Carranza no fue santo ni demonio, fue un fundador tosudo con una vida sentimental compleja, como casi todas, sostenida por mujeres que eligieron no ser espectáculo. Si el espectador llegó hasta aquí, se merece eso, no un veredicto, sino un retrato lleno de respiración humana. Y entonces sí, termina. La voz baja, el plano fijo, el eco mínimo de una pluma sobre papel. Que se oiga, por última vez, la palabra que atraviesa el relato como una estaca, república. Dila sin adornos. Deja que resuene. Y apaga la lámpara.